Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que honestamente ha dado mucho de qué hablar y ha generado bastante revuelo en las redes sociales y entre los fanáticos de la actuación turca. Vamos a sumergirnos en un evento reciente, una alfombra roja, donde la pareja de moda, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, acapararon todas las miradas. Pero no solo por su estilo o su presencia glamorosa, sino por algo que muchos interpretaron como una evidente tensión entre ellos. Así que prepárense, porque vamos a desglosar qué pudo haber pasado y qué se rumorea en torno a esta situación. Si te encanta estar al día con todo lo relacionado con tus celebridades turcas favoritas, este es tu sitio. Te invitamos desde ya a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale a ese botón rojo que ves por ahí, es gratis y además activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Como les decía, el centro de nuestro análisis hoy es esa aparición de Burak Özçivit y Neslihan Atagül en una reciente alfombra roja. Imaginen la escena: luces, flashes, vestidos de gala, sonrisas preparadas para las cámaras. Un evento donde, por lo general, las parejas de celebridades se muestran radiantes y unidas, proyectando una imagen de felicidad y complicidad. Sin embargo, en esta ocasión, las miradas de muchos atentos observadores, tanto de la prensa como de los seguidores en redes sociales, se fijaron en algo diferente. Se percibió una distancia, una frialdad que contrastaba con la imagen que solemos tener de ellos, especialmente cuando comparten pantalla o aparecen juntos en eventos públicos. Las imágenes y los vídeos que circularon rápidamente nos muestran a Burak y Neslihan caminando juntos, pero la manera en que lo hacían, la falta de gestos espontáneos de afecto, las miradas que parecían esquivarse, o incluso una cierta rigidez en sus posturas, levantaron las alarmas. No se trataba de una discusión obvia, ni de un enfrentamiento público, pero sí de una atmósfera palpable de incomodidad. En estos eventos, los pequeños detalles lo dicen todo. Un roce de manos que no llega, una sonrisa forzada, una conversación que parece apresurada y superficial. Todos estos elementos se sumaron para crear una narrativa de tensión. Los fans de la pareja, que los han seguido desde sus inicios en producciones como Kara Sevda, donde su química era innegable y cautivó a millones alrededor del mundo, se mostraron sorprendidos y preocupados. Para muchos ellos representan una de las parejas más sólidas y admiradas del espectáculo turco, y ver esta aparente frialdad en un evento público generó un torrente de especulaciones. ¿Qué podría estar pasando detrás de esas fachadas elegantes? ¿Podría ser que la magia que veíamos en pantalla no se traducía en la vida real de la misma manera? Las teorías no se hicieron esperar, y en el vasto universo de las redes sociales, estas se multiplicaron a la velocidad de la luz. Por un lado, están quienes sugieren que simplemente estaban cansados o estresados por el evento en sí, la presión de los medios, las largas horas de preparación y la expectativa de ser el centro de atención. Es cierto que los eventos de alfombra roja pueden ser agotadores y, a veces, las personalidades públicas también tienen sus días malos. Quizás estaban preocupados por algún tema personal, o simplemente no se sentían en el mejor momento para proyectar una imagen de euforia y perfecta armonía. Es fácil olvidar que detrás de los reflectores, son personas con sus propias cargas emocionales y sus días grises. Otra línea de pensamiento, quizás la más comentada, apunta a posibles problemas en su relación. Las parejas de celebridades, al estar bajo el escrutinio constante, enfrentan presiones únicas que pocas personas pueden comprender. La distancia por rodajes prolongados, la constante exposición pública, los rumores malintencionados y la dificultad de mantener una vida privada en un mundo hiperconectado, todo esto puede pasar factura a cualquier relación. Y en este caso, la aparente falta de conexión en la alfombra roja hizo que muchos asumieran que podría haber algo más profundo sucediendo. Se habló de desentendimientos, de diferencias creativas en proyectos futuros, o incluso de un distanciamiento emocional que se hacía evidente en la forma en que se movían y se dirigían la palabra, o la falta de ella. Es importante recordar, y esto es fundamental, que lo que vemos en la alfombra roja es solo una instantánea, un momento efímero capturado por innumerables cámaras. No tenemos acceso a sus vidas privadas, a sus conversaciones íntimas, a las dinámicas reales de su relación o a los acuerdos tácitos que puedan tener como pareja. Sin embargo, como espectadores y como seguidores apasionados, es natural que interpretemos lo que observamos, especialmente cuando se trata de figuras públicas que admiramos y a quienes hemos seguido durante años.
Las redes sociales, en este sentido, se convierten en un gran foro donde se dan rienda suelta a estas interpretaciones, a menudo sin filtro alguno. Analizando el lenguaje corporal de Burak y Neslihan en esas imágenes, varios expertos en la materia, tanto reconocidos como autoproclamados gurús de la comunicación no verbal en Internet, han señalado algunos puntos clave que, desde su perspectiva, refuerzan la hipótesis de la tensión. La falta de contacto visual prolongado, esas miradas que se buscaban sin encontrarse o que se dirigían fugazmente a otro punto, las sonrisas que parecían forzadas, que se dibujaban en sus rostros pero no llegaban a sus ojos y que desaparecían rápidamente al dejar de enfocar las cámaras, la postura corporal que no indicaba un acercamiento natural o una necesidad de proximidad. Por ejemplo, si vemos que uno de ellos se inclina ligeramente hacia el otro, que sus manos se entrelazan de manera casual y espontánea, o que sus cuerpos están orientados el uno hacia el otro, eso transmite cercanía, complicidad y un estado de conexión. En este caso, lo que se apreció fue, más bien, una especie de protección de su espacio personal, una barrera invisible pero perceptible que sugería una incomodidad. Además, se ha comentado mucho sobre la forma en que interactuaban con los medios. En lugar de la típica respuesta conjunta y coordinada, donde se apoyan mutuamente y parecen compartir un mismo discurso, parecía que cada uno estaba más enfocado en responder por su cuenta, sin mucha sinergia o entendimiento previo. Cuando un periodista dirigía una pregunta a ambos, las respuestas no fluían con la naturalidad esperada, y a veces parecían incluso desincronizadas. Esto para muchos reforzó la idea de que no estaban en la misma sintonía, como si cada uno estuviera navegando en su propio barco en medio de la tormenta mediática. La pareja, y esto es algo que hemos podido observar a lo largo de sus carreras, ha sido muy reservada respecto a su vida personal. Esta discreción es en gran medida comprensible y hasta respetable en un mundo tan invasivo como el del espectáculo. No suelen compartir detalles íntimos de su matrimonio con Fariye Evcen, con quien Burak está casado y tiene un hijo, ni tampoco de sus relaciones con otros colegas o amigos cercanos. Esta postura de mantener su esfera privada protegida, si bien admirable y necesaria para su bienestar, también deja un vacío que el público, y especialmente los seguidores más ávidos, tienden a llenar con sus propias interpretaciones, especulaciones y, a veces, fantasías. Es en esos vacíos donde nacen los rumores y las teorías más elaboradas. Es realmente interesante observar cómo un solo evento, unas pocas imágenes ambiguas y la percepción de la audiencia pueden generar un debate tan amplio y prolongado. Esto nos habla de la profunda conexión que los fans sienten con estas celebridades, del interés genuino que despiertan sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Burak y Neslihan son dos talentos innegables y su trabajo juntos en Kara Sevda dejó una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas, creando una base de seguidores que los quieren ver felices y exitosos, tanto individualmente como en cualquier tipo de interacción pública. Por eso cualquier señal de discordia, ya sea real o simplemente percibida, llama poderosamente la atención y se convierte en material de análisis. También debemos considerar, y esto es crucial en la era digital en la que vivimos, el poder inconmensurable de las redes sociales en la amplificación de estos temas. Un comentario inocente, una publicación de un fan con una interpretación particular, o incluso una fotografía descontextualizada, pueden volverse virales en cuestión de minutos, desencadenando un debate que a menudo se desborda y se aleja de la realidad objetiva. Las interpretaciones de los fans, los análisis de los expertos de Internet que analizan cada centímetro de una fotografía, los memes que satirizan la situación. Todo se mezcla en un cóctel de información que crea una narrativa que puede ser muy diferente de lo que realmente está sucediendo en la vida de las personas involucradas. En definitiva, lo que vimos en esa alfombra roja es, en gran medida, un enigma. No tenemos la respuesta definitiva y certera sobre qué causó esa aparente tensión entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Podría ser algo tan simple y pasajero como un mal día, un momento de cansancio acumulado, o la presión inherente a este tipo de eventos. O como sugieren algunas de las teorías más elaboradas, podría ser algo más complejo y profundo que afecte a su relación o a sus circunstancias personales. Lo importante y lo que siempre debemos tener en mente es que son seres humanos, con sus propias vidas, sus propios desafíos, sus propias alegrías y sus propias formas de afrontarlos, tanto en público como en privado. Lo que podemos rescatar de esta situación, más allá de las especulaciones sobre la pareja en sí, es la importancia de la comunicación, la comprensión y la conexión en cualquier tipo de relación, ya sea personal, profesional o de amistad. Y cómo incluso en el vertiginoso mundo del glamour,
las apariencias y el constante escrutinio público, la autenticidad, la transparencia y el respeto por la individualidad siempre son valorados. Así que, para resumir, hoy hemos desglosado el misterio detrás de la aparente tensión entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul en una reciente alfombra roja. Hemos analizado las imágenes, las interpretaciones de los fans, el lenguaje corporal y las diversas teorías que han surgido a raíz de este evento. Hemos recordado que si bien admiramos profundamente a estas figuras públicas y disfrutamos de su trabajo, es crucial mantener la perspectiva y recordar que solo vemos una pequeña, a menudo editada, parte de sus complejas vidas. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este análisis y en esta reflexión. Ha sido un placer compartir estas ideas y puntos de vista con ustedes. Ahora, la parte más importante para nosotros, nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que hubo realmente tensión o fue solo una impresión, una lectura errónea de la situación? ¿Qué opinan sobre la exposición de la vida privada de las celebridades y hasta dónde llega la responsabilidad de los medios y del público? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones, sus argumentos y debatir con ustedes de forma respetuosa. Y si disfrutaron de este vídeo y les interesa seguir recibiendo contenido similar sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las últimas noticias, no olviden darle a me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema, para que nuestra comunidad siga creciendo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en ese botón rojo, es gratis y nos ayuda muchísimo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avisemos cada vez que subamos un vídeo nuevo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más análisis y noticias del mundo del espectáculo. Hasta pronto.